Yo tuve una llamada con el jefe de los Balbucier, quien me decía a mí confidencialmente, donde ellos tienen un plan de 72 horas, 96 horas, de donde van a ejecutar todos sus planes allá en su país. Dios mío, yo me pregunto qué es lo que está pasando con los haitianos. Quieren invadir nuestro territorio dominicano. Parece que desde niños sus padres le han inculcado que nosotros parte de su tierra la habíamos quitado, creando una idea absurda, lejana a la realidad, alegando que les pertenece desde Azua para allá. Alimentan la mentira para ocultar la verdad de la parte de la historia que ellos no quieren contar. Hablemos de independencia efímera dominicana, que acabó la autonomía cuando la invasión haitiana, que mantuvo 22 años mi tierra esclavizada, hasta que por trinitarios RD fue liberada, desatando un yugo que por muchos años ató Boyel, que por más de 20 años lo mantuvo en el poder, hasta que Sánchez y Duarte junto a Mella sin temer liberaron nuestra patria de aquel invasor Jean-Pierre. Entonces, sabiendo quién es el ladrón, porque el orgullo de pelear por un terreno que tú sabes que no es tuyo. Dime por qué derramar sangre inocente de un pasado que ya no tiene que ver con el presente de nosotros. Es que no quieren culpar de su situación actual, sabiendo que ustedes mismos son los que se causan mal. Cuando acepten sus errores y comiencen a cambiar, habrá más dominicanos listos para perdonar. Escucha mi nación, yo quiero la paz que promueve la unión, y a la guerra no. Escucha mi nación, yo quiero la paz que promueve la unión, y a la guerra no la quiero. Es que debes comprender de que ya somos hermanos, que ya no importa el origen de dominicano haitiano. No lo juzgue por su idioma ni por su color de piel, es que nada en este mundo te hace diferente a él. Cambia ya la ideología, no seas indiferente, que ellos también son humanos que padecen lo que sienten, que aportan a nuestra patria trabajando honradamente, y es por eso que merecen ser tratados como gente. Ya que ellos trabajan porque no te gusta trabajar y prefieres delinquir para así justificar, como ellos cobran menos y a ti no te quieren dar la cantidad que le exigen, no te quieren emplear. Sácate esa empleomanía que tienes en la cabeza, que por eso día a día hay más haitianos en cada empresa. Si el problema lo eres tú, trabajar no te interesa, yo no sé por qué te quejas sumergirte en la pobreza. Escucha mi nación, yo quiero la paz que promueve la unión, y a la guerra no. Escucha mi nación, yo quiero la paz que promueve la unión, y a la guerra no la quiero. Mi nación, yo quiero la paz que promueve la unión, y a la guerra no la quiere. Ya no se trata de ser dominicano o haitiano, al final todos somos hermanos. Dile no a la guerra y sí a la unión. Oniel DC, Dandy el capitán produciendo, el patriarca, Michael de Jordan, de Lebron, de Royal Kiko, este sería el Cronus, el menor 15.